Sostenible de la Universidad de IAN. Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este espacio. Gracias a Brigitte Baptiste por, digamos, conectarse, sacar tiempo de su agenda para conectarse, pero también para presidir esta sesión que vamos a tener hoy. Muchísimas gracias también a nuestro director técnico de la sesión, que en este caso pues va a ser Leonardo Rodríguez. Antes de darle la palabra pues a Brigitte y a Leonardo, quiero poner un poco en contexto el funcionamiento y el objetivo, el alcance de este tipo de espacios. Los seminarios de sostenibilidad y emprendimiento sostenible son espacios de discusión académica donde priorizamos temas estratégicos, temas emergentes para el desarrollo sostenible del país. En este caso hoy pues hablaremos de las energías renovables y de las transiciones energéticas para transitar hacia un futuro sostenible. En donde pues digamos a través de ciertas discusiones y reflexiones que en este caso el director de la sesión hace, los profesores e investigadores que están conectados en este momento acá propician la discusión con base a las preguntas orientadoras que el director de la sesión haga. Por supuesto, los aportes de nuestra rectora Brigitte Baptiste en estos temas y en todos pues son muy vitales para precisamente entender un poco cómo conectar esto con el emprendimiento sostenible, cómo conectar esto con precisamente los elementos de sostenibilidad que necesitamos propender en el país. Entonces, sin dar más largas, le doy el paso a nuestra rectora, Brigitte Baptiste, para que pues, nos dé unas palabras de bienvenida y luego, por favor, con Leonardo, para que te presentes y también nos cuentes un poquito más técnicamente sobre esta sesión. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a todas y a todos los que están conectados participando en esta nueva sesión del seminario. Creo que es un esfuerzo muy loable que están haciendo de mantener un espacio vivo de conversación estructurada, de investigación colectiva y de diálogo en medio de tantas tareas que tenemos y tantas urgencias. Pero yo creo que la labor de una universidad siempre es garantizar esos espacios y hacer un esfuerzo grande para que las urgencias no acaben siendo más importantes que lo importante. Siempre lo decimos así y yo creo que esta es una de las oportunidades en que nos concentramos en reflexionar sobre temas realmente estructurales. Y no por ello, no por ser estructurales, son irrelevantes o son triviales. Creo que en este particular momento del paro, por ejemplo, la discusión sobre las transiciones energéticas o la capacidad que tengamos de hablar de ellas es fundamental. Si vieron uno de los puntos más concretos o una de las expectativas de los organizadores del paro o que están en el pliego, tiene que ver con acelerar la transición energética, con eh, mm, prohibir definitivamente el fracking o con hacer moratoria a la minería, incluida la de carbón, la megaminería de carbón, que son asuntos que tienen mucho que ver con la construcción de un futuro sostenible. Entonces, esta discusión que tenemos hoy planteada, y muchas gracias a Leonardo por liderarla, es central para el trabajo de estos días. Y menciono para finalizar, digamos que va a ser un elemento también muy importante para invitar a los jóvenes de la universidad, a los estudiantes y al resto de la comunidad a construir nuestra propuesta sobre cambio climático y justicia ambiental para las conversaciones Pilas Colombia, las universidades le hablan al país, que es una iniciativa que lanzaremos en los próximos días con otras 15 universidades de Colombia para tratar de escuchar a los jóvenes que están preocupados por estos temas, pero que aún no han tal vez podido articular una propuesta más robusta y construir un diálogo eh, que eventualmente tenga mayores posibilidades de convertirse en agendas prácticas. Entonces, muchas gracias de nuevo, Leonardo, y te dejo a cargo. Hola Brigitte, muchas gracias. Muchas gracias María Eugenia. Muchas gracias también a Carlitos, que por ahí siempre está colaborándonos en todos los temas técnicos de estas presentaciones, al Instituto de Emprendimiento Sostenible. Primero, ¿me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Sí, perfecto, listo.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de transiciones energéticas. Realmente pedirles excusas porque hemos creo que aplazado esta charla como 2 veces. Culpa mía, también los temas sociales me afectaron y los temas de pandemia. Entonces tuvimos algunos Virales, sociales y problemas virales, Leo. sociales y virales, tal cual. No lo quería decir, pero sí, tal cual, Brigitte. Entonces, y sí quisiera que tuviéramos una conversación muy amplia. No sé si todos hicieron las dos lecturas que propuse. Eran dos lecturas muy sencillas. Uno en un contexto de 3 países, bueno, 2 países y una locación muy parecida a la nuestra, muy parecido a Colombia, y otro sobre lo que dice también el Banco Latinoamericano de Desarrollo frente a la transición energética. Sin embargo, me parecía interesante hacer un pequeño contexto histórico, tipo una charlita TED, como para abrir la mente. Y a mí estos ejercicios me gustan mucho porque, aunque hoy en día tengo el rol de gerente de investigaciones de la universidad, cuando me ponen a mí la palabra energía enfrente, digamos, se me revuelca todo, se me eriza la piel, me pasa la gripe, me excito hablando de estos temas porque me parece que son muy bellos y porque tienen un contexto detrás muy, muy importante para nuestra civilización. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, también hablamos de nuestra civilización actual y nuestras futuras civilizaciones. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Entonces, quiero contarles un poquito rápidamente, voy a tomarme hasta las 4:35 por ahí, para hacer un contexto histórico y luego sí preparé unas preguntas para que entre todos las respondamos en base a las lecturas, pero igual cualquier cosa yo puedo debatirlas un poquito aquí para que lo miremos. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar con la siguiente imagen. Carlos, por favor, gracias. Yo creo que para todos es claro lo que ven ahí, ¿cierto? Y para todos también es claro que sin este señor que tenemos nosotros ahí enfrente, pues no habría civilización, no existiríamos. Si no tuviéramos nuestro astro Sol, pues sencillamente no existiría ni siquiera la Tierra misma para propender a la vida. Y por lo tanto nunca se hubiera llegado a una civilización. Eso ya lo tenemos que tener, lo tenemos que tener todos muy, muy claro. Pero también quisiera saber o quisiera contarles que ese señor Sol que nosotros tenemos ahí, aproximadamente cada segundo está entregando a la Tierra unas 2000 bombas de Hiroshima, irradiando toda esa energía, la cual podríamos usar para nuestro beneficio. Y que todas las civilizaciones pasadas, antiguas, que ya han decaído, la azteca, la maya, etcétera, en tiempos inmemoriales, pues han utilizado el sol de alguna forma para aprovechar. Y cuando han superado y han tenido la habilidad de aprovechar la energía, han crecido. Entonces podríamos decir en esta primera diapositiva que la habilidad de aprovechar la energía es la base de una civilización. Y con esto vamos a la siguiente imagen. Para mí, en esta imagen es la revolución industrial cero. ¿Listo? Todos conocen que existe la primera revolución industrial. Pero para mí la revolución industrial cero comienza con esta pequeña imagen que es el fuego. El fuego nos permitió o le permitió a los homínidos poder cocinar sus alimentos, poder construir fogatas para calentarse, tener luz, estar protegidos de otros animales gracias al poder del fuego mismo, tener más calorías en esos alimentos, en esa cocción de alimentos que antes eran crudos y difíciles de masticar y de digerir. Pero también les permitían socializar hasta tarde, tener una interacción premeditada, contar historias, canciones, y nace la cultura. Y por eso también es una revolución industrial, porque también hay una interacción social. Sabemos que la primera revolución industrial tuvo un tema social muy fuerte. Entonces, tal vez esta es la revolución cero. A partir del fuego vino una cantidad de cosas. Luego nos permitió derretir, por ejemplo, el hierro para crear herramientas, armas. Lo utilizamos como combustible para movernos más rápido, para poder ver en la oscuridad. Y de aquí diríamos de esta imagen que cuanta más energía puede utilizar una civilización específica, más poderosa se vuelve. Y ese es uno de los secretos del progreso, desde la edad de piedra, desde los homínidos, hasta el día de hoy. Vamos a una siguiente imagen.
Y obviamente pues llega la famosa revolución industrial. Pero miren cuántos años trabajamos a punta de fuego, a punta de hierro, a punta de mazo. Pero bueno, por allá por el siglo XVIII, más o menos, 1840, 1845, empieza y termina en 1845 la primera revolución industrial y nace con la famosa máquina de vapor del ingeniero James Watt. Eso fue por allá en 1770 más o menos. Y con el vapor nace una industrialización muy fuerte. Obviamente que hay unos aspectos sociales en la primera revolución industrial que no vamos a tocar, que seguro a Brigitte le gustaría tocarlos mejor, pero que no vamos a tocar en la sesión. Vamos a hablar solo de energía. Y con la máquina de vapor hay un cambio total. Ya no solo son engranajes, ya no solo son levas, ya no solo son cuerdas, no solo son poleas, sino que entra una fuerza nueva. Y nuestra civilización crece gracias a esa revolución y gracias a ese ingenio de James Watt, que nos permite utilizar su apellido para darle el apoyo a la energía. Y es la unidad con la que medimos la potencia hoy en día, una de las unidades con la que medimos la potencia en el sistema métrico internacional. También viene el motor de combustión interna, eso fue en el siglo XIX, y con él nace obviamente mucho después el automóvil. Y empiezan también en esta primera revolución industrial los primeros pasitos de la energía eléctrica, claves para que luego llegaran dos monstruos que hablaremos después en la siguiente revolución, que va a ser tal vez la más importante en temas energéticos. Vamos con la siguiente diapositiva. En los años 1814 y 1914 viene la siguiente revolución, una revolución otra vez comandada por el sol y comandada por la electricidad también. Veníamos de un mundo impulsado a manivela y tirado por caballos. Y un genio, un físico, el señor Agustín Mouchot, presenta en la Feria de París, en esa feria en donde se presentaba por primera vez la cabeza de la Estatua de la Libertad, y en esa feria que en el siguiente año presentaría la primer bombilla de Edison, pues este señor Mouchot presenta un concentrador de energía solar. Ahí ven la foto, es un gráfico, no es una foto real de ese año, pero así era de grande ese concentrador solar. Y se lo estaba presentando a toda la feria. Eran, si no estoy mal, no recuerdo bien, 5 hectáreas de feria en donde todos iban a mostrar sus inventos en París. Y este señor mostraba muy orgulloso este concentrador solar y contaba las bondades que tenía la energía solar para producir energía eléctrica, de la cual ya se hablaba mucho por ese entonces. Sin embargo, al final, ¿qué hizo? Era un verano en París, y lo que hizo fue, a partir de esa energía solar, hizo hielo y hizo helado para el público y lo repartió entre la multitud. Este ingeniero Mouchot se llevó la medalla de oro y, por supuesto, una financiación muy fuerte tanto de Inglaterra como de Alemania para seguir trabajando en los temas de energía solar. Y él lo decía, el sol lo veremos aquí todos los días de nuestra vida, desde que nacimos hasta que muramos, y nuestros nietos también, y lo podremos usar. Mientras que el carbón es finito, se nos va a acabar. Precisamente ese año hubo una caída del carbón inimaginable, del precio del carbón, y eso hizo pues que la financiación a nuestro ingeniero Mouchot se cayera, y por lo tanto ahí quedó estancado. Sin embargo, unos añitos después vino también la guerra de las corrientes, y está en la parte de abajo, ¿no? AC/DC. Eso no es por el grupo, es por la guerra de las corrientes entre la corriente alterna y la directa. Y en esa guerra de las corrientes fue en Estados Unidos. Nos vamos al otro lado, nos vamos precisamente a Nueva York. Y en Nueva York estaba nuestro famoso inventor Edison, que todos lo hemos oído hablar, y estaba por el otro lado George Westinghouse. Y este señor había recién contratado a un ingeniero, un serbo-croata, muy bueno, jovencito, y decían que era de lo mejor que había en temas de física eléctrica. Pues este señor no era nada más y nada menos que Nikola Tesla. Y empezó esa gran guerra por la corriente alterna y la corriente directa, que al fin gana Westinghouse con la licitación de producir electricidad para Washington, para Nueva York y para toda esa área, utilizando las cataratas del Niágara. Bueno, pues esa gran guerra se da precisamente en la segunda revolución industrial. Unos 30 años después, a principios del siglo XX, por allá en Egipto, precisamente en el Nilo, viene otro ingeniero, americano también. Este no era ingeniero, era un ingeniero empírico, pero no era estudiado.
el señor Frank Schumann. Este señor Frank Schumann inventó en Estados Unidos el vidrio de seguridad. Y ya como existían los vehículos, se hizo millonario. Pero el hombre no le gustaba mucho ese tema, entonces con esa plática la invirtió en investigación en temas de energía. Y en el Nilo, cerca de Egipto, diseñó los primeros concentradores de energía solar. Estos se inauguraron en el año de 1913. Ojo los años que estamos hablando. Obviamente, cuando mostró el poder industrial que tenía estos concentradores de energía y que podría llegar a reverdecer el desierto del Sahara con unos cálculos que había hecho, ya mostrando un primer prototipo funcional, quedaron fascinados tanto en Europa como en Estados Unidos y llegó una gran financiación para nuestro amigo y empezó a trabajar muy fuerte sobre los primeros prototipos. Alcanzó a hacer 3 prototipos, nuestro amigo Schumann, de producción a partir de concentradores solares. Sin embargo, no pasó más de un año cuando explotó el petróleo. Y la fiebre del petróleo dejó por el suelo todos los temas del carbón, más o menos, para hacerse una idea, para poder llevar, darle energía a un barco de unas dimensiones, unas proporciones interesantes en esa época, se necesitaban 100 hombres echando pala, echando carbón y una semana para poder darle movimiento al barco. Sin embargo, el petróleo era más fácil de sacar, más fácil de tratar, de hacerle un tratamiento al petróleo, y con un día y un solo hombre se podía cambiar el cambio. Entonces el cambio era muy drástico. Esto pues fue una mala noticia para nuestro amigo Schumann y por lo tanto tuvo el problema de que su proyecto empezó a desfinanciarse. Al año siguiente estalló la Primera Guerra Mundial y cuando estalló la Primera Guerra Mundial cogieron esos colectores para crear armas y hasta ahí llegó el sueño de nuestro amigo Schumann. En esta misma segunda revolución industrial nacen otros conceptos. Solamente viene otro amigo por ahí muy conocido por ustedes que es Einstein, y a partir de Einstein vienen otros físicos que empiezan a hablar de temas de mecánica cuántica y empiezan a hablar de átomos y de la energía de los átomos, ¿vale? Y a partir de ahí pues nacen temas como la energía nuclear de fisión que todavía hoy se usa en muchas partes del mundo, y la nuclear de fusión que todavía está en una investigación muy fuerte y que tal vez, muy probablemente, muy pronto la tendremos también entregando energía a los sistemas interconectados del mundo. Y bueno, así acaba más o menos esa segunda revolución industrial, cuando ya se pensaba de que la naturaleza, de que el sol nos iba a permitir producir la energía que íbamos a demandar como civilización. Y llega nuestra tercera revolución industrial, llamada la revolución tecnológica. Esta revolución es de hace poquito, casi cuando yo nací en el 80, entonces, y empezó en el 70. Y esta revolución nace con la naturaleza y con la electrónica. Ya empieza el hombre a ver, y a ver que eso que habían hecho casi un siglo antes era importante, que podíamos también extraer energía del viento, que esa energía del viento también la producía el sol, y que podíamos empezar a trabajar con temas de energías renovables. Nace en la tercera revolución industrial las baterías recargables, nacen las pilas de combustible, nacen los temas de smart grids, de cómo en las grandes ciudades la electricidad que fluye de diferentes generadores y también es demandada por diferentes consumidores debe ser más inteligente, debe tener algo de automatización. Sin embargo, la automatización estaba muy cruda por esa época. Estaba tan cruda porque almacenar información, así como almacenar energía, era un tema muy complejo. Pero esa misma revolución nos trajo por el año 51, 1951, nace el transistor, de la mano de, se me fue el nombre, hay un transistor que tiene el nombre de Shockley, del físico e ingeniero Shockley, el cual con el Instituto Bell crean el primer transistor, que es la foto que ven en la parte superior, y cambia el mundo de la eléctrica a la electrónica, y podemos ya almacenar electrónicamente el primer bit de información en los laboratorios Bell. Y esta es una revolución completa en la electrónica y en lo que veríamos consecuentemente
en nuestra nueva civilización. Entonces aquí nacen las energías renovables, nacen los vehículos eléctricos, ya se empieza a hablar de ellos, ya, obviamente la energía eólica, los molinos de viento. La energía renovable y la energía del viento viene por allá desde el 5000, desde el año 5000 antes de Cristo. La primera energía renovable pues son los barcos a vela. Utilizan obviamente la vela y el viento para poder impulsar los barcos, y esto viene de tiempos antiquísimos, casi 5000 años antes de Cristo. Y luego en Dinamarca, para solucionar un problema precisamente social, y eran las inundaciones que el Mar del Norte hacía en Dinamarca, precisamente. Entonces ellos utilizaban la energía eólica para poder bombear otra vez y hacer una serie de presas y aislarse un poco del agua del Mar del Norte. Bien, esta fue la tercera revolución industrial marcada por la naturaleza y la electrónica. Luego viene la cuarta revolución industrial. Me quedan 5 minutos, ya voy a acabar y empezamos a trabajar. La siguiente, por favor. Estamos en ella. Estamos en este momento y de esto vamos a hablar ahorita cuando hablemos. Y aquí hablamos de convergencia y hablamos de datos en esta cuarta revolución industrial, la revolución de la industria 4.0. Cuando hablamos de convergencia, hablamos de que empieza a haber una convergencia en esa tecnología digital que nació en la revolución anterior, en esos transistores, en esa digitalización. Va a haber una convergencia entre lo digital, lo físico, la mecánica y también lo biológico. Y todo fundamentado en la data, en la información. Se le llama a esta revolución la revolución de los datos, precisamente. Y aquí nacen conceptos nuevos como el Internet de las cosas, como la inteligencia artificial, como la robótica ya aplicada. Hoy vemos unos temas en robótica antropomorfa increíbles que no los veíamos hace 10 años atrás. Temas como las ciberfábricas, las industrias inteligentes, el Big Data, el poder tratar una gran cantidad de datos como lo hace el cerebro humano. Nosotros aproximadamente en un segundo podemos procesar unos 10.000 datos en un solo segundo para poder tomar una decisión. Bien, pero no teníamos la capacidad tecnológica digital para hacer ese procesamiento hasta hoy en día. Y también hablamos de temas como la ingeniería genética. En temas de energía, en la cuarta revolución industrial, hablamos sobre todo de eficiencia energética, de cómo hacer más eficientes esas demandas y esos consumos que tenemos nosotros como usuarios. También hablamos, y esto lo hemos charlado mucho con María Eugenia, en temas como las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo seguimos aplicando? ¿Cómo funciona un árbol? ¿Cómo funciona la naturaleza? ¿Cómo funcionan los pájaros? Por ejemplo, en algunos diseños nanotecnológicos utilizan la forma de un pez, Renault exactamente en Francia, utiliza la morfología del pez, la utiliza para un vehículo en específico, un vehículo Renault, para que sea más eficiente al andar y gaste menos gasolina. Y esa es una solución basada en la naturaleza que nos ofrece soluciones porque es tal vez uno de los peces más rápido en su tamaño que tienen nuestros océanos. También hablamos de economía circular, de cómo tenemos nuevos materiales para la producción, para la demanda, para el consumo de energía. Y obviamente un punto clave que siempre ha sido el talón de Aquiles de las civilizaciones en la humanidad, en los temas energéticos, y es el almacenamiento de la energía. ¿Cómo podemos hacer almacenamiento natural o podemos hacerlo más factible y en cantidades enormes que son lo que necesitan nuestras ciudades? En esta cuarta revolución industrial nos habla mucho precisamente el Banco de Desarrollo de América Latina y digamos que lo fundamenta en las famosas 3D, que fue una de las lecturas que les dije que ahorita hablamos de ello, que son los temas de descarbonización, de descentralización y de digitalización como tal. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Esta es la que más me gusta y esta es la que me hace soñar. ¿Y qué se viene? ¿Qué futuro se viene? Llevamos 4 revoluciones y no contamos la revolución 0. Cuando descubrimos el fuego, pues se vienen más revoluciones. Resulta que nosotros estamos en una escala llamada la escala de Kardashev. La escala de Kardashev es diseñada por un ingeniero ruso, su nombre Kardashev, Nikolai Kardashev, y es un método para medir el grado de evolución tecnológica de una civilización. Este grado fue propuesto por allá por el año 64, 1964, y él la dividió en 3, en la tipo 1, en la tipo 2 y la tipo 3. La tipo 1 es en la que estamos, y es cuando podemos dominar la energía del planeta de origen.
La tipo 2 es el dominio ya de un sistema planetario. Y precisamente cuando hablamos de un sistema planetario, hablamos de lo que vemos enfrente. Esta es una esfera de Dyson. La esfera de Dyson lo que hace es que puede poner tecnología alrededor de su estrella para capturar la mayor cantidad de energía, como cuando les mostraba el Sol en la primer diapositiva. Esta esfera fue diseñada, no me acuerdo en qué año, eso sí no lo recuerdo, por el físico Freeman Dyson. Y la tipo 3 es cuando podemos utilizar toda la energía de nuestra galaxia, de todos los sistemas planetarios de la galaxia. Un físico famoso que seguro ustedes reconocen muy bien, Carl Sagan, calculó unos cálculos matemáticos y los publicó en una revista. Y nos dijo hace unos años que estábamos aproximadamente entre la 0 y la 1. No hemos completado la 1. Nosotros todavía no dominamos totalmente la energía de nuestro planeta de origen, la Tierra, sino estamos en un 0,7 en relación a esta escala de Kardashev. Y esta escala nos muestra precisamente que los niveles de energía potencialmente representan periodos igualmente dramáticos de convulsión social. Ojo, entran las sociedades aquí. En estas revoluciones industriales la energía fue muy importante y es lo que les quiero mostrar, pero también la sociedad y qué era lo que estaba pasando. Entonces, esta escala representa que hay periodos igualmente dramáticos de convulsión social, ya que implican la superación de los límites de disponibilidad de los recursos en el territorio actual de la civilización. Carl Sagan calculaba que a nosotros, a esta civilización actual, nos quedan unos 100 o 200 años para completar la tipo 1 y empezar a buscar y dominar nuestro sistema planetario. Pero que es muy factible también que cuando completemos la tipo 1 podamos desaparecer. Bien, esa era una pequeña introducción a lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, lo primero es en dónde estamos inmersos en este momento y es en esa cuarta revolución industrial, donde lo digital, lo físico y lo biológico se convergen, donde tenemos una serie de preguntas porque Colombia tiene una transición energética que está haciendo como país en desarrollo, digamos más bien en transición. Y esas preguntas son las que quisiera que trabajáramos el día de hoy, de la mano de María Eugenia, de la mano de Brigitte y de la mano de ustedes, para poder conocer un poquito más de este tema y también que ustedes nos ayuden a resolverlas. Entonces, las preguntas orientadoras en este trabajo, y la primera es, ¿cómo se ve la transición energética en las economías emergentes? Y ya podemos, Carlitos, María Eugenia, abrir micrófonos, no sé, Brigitte también, obviamente, si alguno ya quiere opinar algo de lo que hemos hablado y empezar con esta primera pregunta. No, Leonardo, muchas gracias por esa charla TED, que para, más que charla TED fue una clase magistral que tenemos, que nos diste a todos para inspirarnos y cómo hacernos viajar en el tiempo también un poco y entender la realidad de toda esta relación de nosotros con la energía. Ahí entonces quisiera preguntarle, pues no sé si Brigitte quiere iniciar, claro. Pues sí, aprovechemos. Muchas gracias, Leo. Espectacular, qué rico. Y la narración que nos presentas, digamos, es una narración en la que la construcción de las civilizaciones va de la mano de un incremento del uso de energía que, y de muchos tipos de energías, que era lo que nos contaba Carl Sagan y que también en ecología después el ingeniero Odum convirtió en el análisis de del crecimiento exponencial del uso de la energía potencial disponible en la Tierra. Y decía que el único pecado que no podíamos cometer los seres humanos era desperdiciar energía potencial, que ese era el pecado capital, y que el demonio era el que nos hacía hacer eso. El diablo, el infierno residía en el desperdicio de la energía potencial, siendo el infierno la entropía. En este momento en el que discutimos tanto de sostenibilidad, habría como dos tendencias muy interesantes eh, y muy profundas de pensamiento al respecto de la evolución del uso de la energía. Todos aquellos que consideran que llegamos al límite, un poco como lo decía el Club de Roma, para otras cosas, no podemos aspirar a seguir creciendo exponencialmente como civilizaciones a menos que encontremos la clave de la energía de fisión
de fusión, perdón, u otras formas de multiplicar o de colgarnos al sol indirectamente, porque ya estamos como al límite. Entonces las propuestas son o austeridad y dejar de pretender seguir creciendo y contentarnos con un flujo constante de energía planetaria que por supuesto no dependa del petróleo, eh, y que ahí vamos a llegar a un estado estable, mm, que seguramente es menos mm, complejo que el actual. Entonces ahí veremos a los Amish, por ejemplo, diríamos, volvemos un poquito al siglo XIX o preindustrial. Y hay mucha gente que está pensando en esos términos, sin conocer la historia, creo yo, pero hay unos que lo hacen con mucha presencia de ánimo. Y dicen, no, usemos menos energía y vivimos más sabroso. O quienes sí estamos pensando en esa etapa de expandirnos hacia el sistema solar y decir, aquí hay otro estado estable alternativo al que podemos llegar. Pero pareciera que estamos en esa coyuntura tan compleja de aquellos que ven la austeridad como la solución a la sostenibilidad y quienes ven la innovación y el crecimiento. No necesito preguntarte cómo lo entiendes, pero sí creo que es algo que todos deberíamos tratar de convertir en una pregunta para nuestros estudiantes, porque en el mundo todo, la economía circular, la agroecología, el urbanismo verde, todas las propuestas de la sostenibilidad tienen que pasar por el cuello de botella de la energía. Nada, no vamos a lograr nada si no incrementamos sustancialmente la producción y, y el consumo de energía limpia, indudablemente pensando que ya hemos resuelto ese tema. Entonces, a esa primera pregunta, yo creo que se le pueden añadir como varias subpreguntas para tratar de entender con ese enfoque histórico que me parece tan importante la relación entre sostenibilidad y energía. El próximo, mañana vamos a grabar la entrevista con Felipe Bayón, eh, presidente de Ecopetrol, ahí en la universidad, dentro de los diálogos transparentes. Y sería muy chévere que también ustedes sugirieran preguntas para hacerle al presidente de Ecopetrol. ¿Qué le preguntarían ustedes a las grandes empresas generadoras de energía o consumidoras de combustibles o transformadoras de combustibles en energías en ese sentido? Y tal vez cómo enseñar mejor esta historia de la energía para que todos fuésemos un poco más conscientes, ¿no? de, de, de lo que ha significado la revolución industrial o las revoluciones industriales y en este momento en dónde estamos, porque la gente cree que instalar una granja solar o que instalar una granja eólica o que llegar al hidrógeno azul van a ser avances, que le ayuden al planeta y avances sostenibles, pero que se van a producir sin invertir energía, es decir, como si no, como si la ley las leyes de la termodinámica no existieran también, ¿no? Entonces, en el Sí. siglo, y termino con eso mi intervención, en 1980, Georgescu Roegen nos hablaba del, de los límites de la entropía, precisamente para decir, aquí hay un punto en el que no vamos a poder seguir en adelante, y eso es una de digamos, de los argumentos importantes del ambientalismo contemporáneo, pero al mismo tiempo tenemos una cantidad de alternativas que en este momento, bueno, Elon Musk, Tesla, los optimistas, los de la tecnología optimista nos están diciendo no, esos límites de la entropía eh, funcionan dentro de un sistema cerrado, pero como el planeta es un sistema semi cerrado, pues tenemos muchas otras opciones y podemos salir del planeta. Eh, no. Dejo ahí una intervención como muy espontánea, creo yo, y no relacionada tanto con las lecturas como con por qué tenemos que reflexionar sobre la energía en este momento particular de la historia y cómo les vamos a contar esto a nuestros estudiantes y a toda la gente que está pensando en sostenibilidad, creyendo que la sostenibilidad es volver al vegetarianismo. Y se la tengo montada a los vegetarianos, qué pena.
Menos mal no soy yo, menos mal no soy yo vegetariano. A mí me gusta mucho la carnecita. Bueno, no, sería ideal también poder escuchar a nuestro público. Carlitos, no sé si tenemos preguntas en el público. Yo no he visto preguntas. María Eugenia, ¿tú has visto preguntas? ¿Quiere contestar a alguien respecto a Leo, esta sí. intervención? Sí. Ok. Sí, yo más bien invitaría a Carlos y a Nelson que están acá, pues para que nos cuenten un poquito su perspectiva con base a esta primera pregunta que nos hizo Leonardo y si nos quieren contar un poquito también cómo fue digamos, la perspectiva que tuvieron con respecto a la lectura de los documentos que nos dejó Leonardo. Entonces, no sé si quién quiere iniciar, Carlos o Nelson. De igual forma, María, de los que están por ahí en el público, que Sí, veo a Elsa, Jessica, pueden mandar un mensaje por el chat y lo subimos como panelistas para que puedan habilitar su micrófono también. gracias, Claro, Carlos. mientras nos van dejando los mensajes, pues realmente las dos lecturas, lo interesante que tienen las dos lecturas eran los dos contextos, ¿no? Uno muy enmarcado dentro de esa industria 4.0 y de cómo utilizamos la energía y los procesos energéticos que tenemos actualmente y cómo son más eficientes a través de la digitalización, por ejemplo, o cómo poder producir energía in situ de donde se consume para ser más eficiente también en la producción energética. Y ahí entra pues los temas de descentralización. Y por el otro lado, la lectura más importante hablaba precisamente de estos dos países, Vietnam y Etiopía, que prácticamente duplican la población que tenemos en Colombia, son casi 100 millones de habitantes cada uno de estos países, y el estado de Gujarat en India, que también tiene unos 70 millones de habitantes. Y cómo ellos empezaron a hacer esa transición energética y lo parecido que son a Colombia en muchos aspectos, sobre todo en los energéticos, en donde ellos ya empezaron a hacer una transición, como lo hemos hecho nosotros con el tema de descarbonización, de poder empezar a tener proyectos o macroproyectos en temas de eólica y solar, y cuáles son esas ventajas, desventajas y qué ha pasado con ellos. Entonces, en ese contexto, pues estaban esas dos lecturas que sería interesante si alguno de los que está aquí presente las leyó, pues conocer su opinión. Veo a alguien que escribió algo, pero no alcanzo a leer bien. Sí, por ahí Carlos Martínez nos dijo, se habla que Colombia tiene una matriz energética de 79% energías limpias, entre paréntesis hídrica. Algunos piensan que por ese motivo nuestra transición no era tan representativa. ¿Qué opinan de esta afirmación? Brigitte, María Eugenia, para hablar todo yo. Recuerden que en el índice de sostenibilidad de la Universidad de Yale, probablemente lo que más pesa para considerar que Colombia es un país bastante sostenible es el uso de energía hidroeléctrica. Hemos, la posición nuestra en el índice sube y baja, pero tiende a estar en los primeros 10 lugares en la medida en que la hidroeléctrica siempre se considera limpia. Pero las hidroeléctricas pasan por un momento muy crítico, no tanto porque no sean eficientes, sino porque implican una transformación de las cuencas y de la biodiversidad importante, implican desplazamiento de comunidades humanas y, eh, y se requieren además, eh, digamos, esfuerzos muy grandes de intervención que hoy en día están siendo cuestionados, bien sean públicos o privados. El tema de las represas no está resuelto para nada desde el punto de vista político. Eh, mm, pero lo cierto es que en ese sentido, si uno cambia el criterio de las hidroeléctricas como energía limpia, mm, estamos, estamos mal. Digamos, si las hidroeléctricas no son parte de una matriz energética limpia, tendríamos que cambiar sustancialmente nuestra canasta energética. Sabemos que el gas, pues, es una opción de corto plazo, no es el gas natural y eso, pues, nos extienden
la vida un tiempo largo de todas maneras generan efecto invernadero menor que el del quemar otros combustibles, pero pues no es la mejor alternativa, es transicional. Entonces, la, la respuesta creo que tiene que ver con el juicio que hagamos de las hidroeléctricas, si las incluimos o no como energía limpia. Y si no, la transición tendría que ser mucho más urgente. Y fíjense ustedes la pugna que hay políticamente hablando entre las, los grandes proveedores de energía, los que nos están diciendo, no, pero a ver, invierta rápido en gas, otra vez en la planta de Buenaventura para volver a liquificar el gas importado y volverlo a inyectar en la red. Y otros dicen, no, 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 más bien de una vez demos el brinco al solar y al eólico, porque la Guajira puede generar toda la energía que tiene Colombia por delante, la demanda de energía por delante. Y pues el cuento es negociar con los guayú para que nos dejen instalar ahí la fábrica de energía de los próximos 50 años. O finalmente, sobre todo Ecopetrol, que está claramente explorando tanto el hidrógeno azul como los agrocombustibles. Y la transición, por ejemplo, ¿cuál es el papel que juega el biodiesel o el alcohol y otros agrocombustibles en esa transición? Yo creo que la discusión no está cerrada para nada, para nada. Tú decías algo, Brigitte, en una charla que tuviste que me parecía muy interesante que lo comentaras aquí. Pero primero yo cuento un poquito, y es para responderte a esta pregunta, pero algo dijiste que me gustó mucho. Y yo hice un trabajo en el año 2019 en el cual revisamos satelitalmente, utilizando tres software distintos, uno americano, uno chino y uno francés, la radiación de la Guajira y los vientos de la Guajira también. Y en este análisis que lo publicamos en un artículo científico, vimos cosas increíbles, realmente el potencial tanto en radiación solar para proyectos solares como en vientos, sobre todo, obviamente offshore, en el mar, para producción de energía eólica. Y un año después, tal vez, te escuché en una charla hablando del cambio climático y las afectaciones sociales hacia el futuro de La Guajira, que tal vez ya no se pueda vivir allí. Y me encantaría nos contaras un poquito de esto porque me parece súper interesante respondiendo también precisamente esa pregunta. Tenía que ver con gracias Leonardo por la buena memoria, con una pregunta que nos habían hecho de algunas empresas de Celsia, especialmente acerca de una pregunta genérica a los académicos de por qué em, los pueblos indígenas de La Guajira no parecían muy encarretados con las propuestas de generación de energía solar y eólica que podrían establecerse en su territorio. Hay muchas razones culturales o sociológicas, se puede especular mucho al respecto, que los wayuu no quieren abandonar su territorio o no quieren entregar derechos de su territorio importantes a cambio pues de nada, que el extractivismo se puede pasar fácilmente del carbón y el gas al sol y el viento, en la medida en que pues, las instalaciones tienen que ser territorializadas y habría ocupación del territorio, en fin, toda clase de especulaciones, pero la discusión empezó a girar en torno a los escenarios futuros de mm, eh, disminución de la pluviosidad, sobre todo en el sur de La Guajira, e incremento de la radiación solar y la temperatura promedio anual según los modelos del IDEAM. Entonces, cuando uno mira los modelos del IDEAM, que a su vez están regidos por los modelos del IPCC, encuentra que en los modelos moderados de cambio climático, las temperaturas promedio de La Guajira van a aumentar en el escenario actual, es decir, bajo los compromisos del Acuerdo de París, van a aumentar hasta 4, 5 y 6 o 6 grados en promedio. Es una de las zonas que mayor variabilidad climática va a tener en Colombia. Y eso hace que haya momentos en el año en los cuales definitivamente la vida humana va a tener problemas, ¿no? Acuérdense las cifras
en la India y en algunas partes del sur de Estados Unidos vamos a alcanzar a tener días de 50 grados centígrados. En La Guajira tenemos brisa marina que va a moderar un poco las temperaturas, pero estamos hablando de zonas completamente con cero humedad. Pues viento, altísima irradiación, cero humedad, hacen que probablemente ni con las mejores condiciones adaptativas los pueblos indígenas puedan llegar a establecerse. Es decir, los pueblos indígenas van a tener que afrontar una decisión muy crítica de vivir por fuera de su territorio y mirar a ver de qué van a vivir por fuera de su territorio. Que en los modos de vida tradicionales, pues combinan los chivos, la agricultura de 3 meses, la pesca, el contrabando, el turismo, actividades que con esos indicadores de cambio climático van a ser muy poco rentables o poco factibles. Entonces, Claro. ¿cuál es la relación entre producción de energía, la rentabilidad de la producción de energía y el uso del territorio y los modos de vida tradicionales? Afortunadamente los wayúu son un pueblo supremamente adaptativo. Yo no tengo ninguna duda que los wayúu van a ir migrando cada vez más hacia Barranquilla, hacia Valledupar, Santa Marta, y van a negociar con el Estado las rentas de la energía para Claro. vivir, digamos, de unas condiciones extraterritoriales. Y no van a dejar de ser wayúu por eso. Eso es lo chévere. Pero esa reflexión era una pregunta Sí. que yo me hacía Pero y que mira les que hacía a los wayúu. y vamos extrayendo ahí mucho de lo que decía, precisamente se decía en la lectura que les envié, y es que hablaban de la ola de urbanización. La ola de urbanización es de alguna manera un avance positivo en el uso de la energía, hablándolo entre comillas. Y es porque, y también respondiendo a esa pregunta, es porque es más eficiente en las grandes ciudades. Y respondiéndole a la persona que nos preguntó, que es Carlos, Carlos, esto es porque tú sabes que tenemos un sistema interconectado nacional, todas las hidroeléctricas están conectadas a ese sistema interconectado nacional, y realmente en las zonas aisladas es donde tenemos los mayores problemas energéticos, la costa pacífica, todo lo que es los llanos orientales, todo lo que es la Amazonía colombiana, la Orinoquía colombiana, y obviamente en la parte superior, pues lo que estamos hablando de esta problemática que es la Guajira. Entonces, en sí, esta migración de estas, digamos así, poblaciones hacia el centro, hacia las ciudades, al sistema interconectado nacional, favorece, entre comillas, voy a decirlo, favorece, obviamente la energía, porque ahí somos más eficientes y llevar la energía hasta allí tiene sus complejidades. Poner una línea eléctrica que vaya de Villavicencio hasta Puerto Carreño, pues no es viable técnica ni económicamente. Técnica por las pérdidas en el cableado y económica pues por los costos tan altos que sería hacer eso. Entonces hay que descentralizar el sistema para hacerlo allí. Entonces ahí es donde también los indicadores, aunque en los territorios aislados tenemos mucha menos gente, pero nos pegan bastante fuerte, porque tenemos a los Guayú, tenemos comunidades indígenas, tenemos la costa pacífica, llanos orientales y Amazonas, con unas instalaciones, digamos, de producción de energía no digamos deficientes, o bueno, sí, más bien deficientes o todavía quemando carbón, quemando diésel para producción. Y ahí es donde también debemos empezar a pensar o salirnos de la caja en esta charla que tenemos hoy para poder ver qué soluciones podemos dar. Y pues tampoco en todos los escenarios como el de La Guajira y como dice Brigitte, es conveniente o va a pasar que migren los guayú hacia el interior, tal vez los del Amazonas no lo quieran hacer y tal vez en Chocó pues menos. Entonces, bueno, era como para poner también un poquito la charla, la carne sobre el asador, Richie. Pero piensen que con el tema de las energías y la transición energética es muy importante no hablar de la energía en abstracto, porque si hay algo que, como decía Howard Odum, puede transferirse en el espacio y en el tiempo con ciertos límites, obviamente metabólicos, es la energía. Entonces, ¿cómo hacemos para ubicar centros de oferta de energía para, por ejemplo, reconstituir el territorio o para crear ciudades sostenibles? Es exactamente lo que preguntaba Leonardo. Uno dice, bueno, inyectémosle a Barranquilla eh, un, un unos cuantos miles de kilovatios hora adicionales a buen precio
y promovamos nuevos proyectos urbanísticos de alta eficiencia para concentrar ahí población susceptible a cambio climático, etcétera, etcétera. Y generamos nuevos negocios climáticos y energéticos. ¿A dónde hay que mover esta energía para construir territorios sostenibles? Sería una pregunta, porque La Guajira no va a ser un territorio que quisiéramos colonizar con domos de, en 1 hectárea y mucho. No vamos a poner las rancherías debajo de grandes cubiertas con aire acondicionado por dentro, aunque de golpe es eficiente, ¿no? Ahí a los ingenieros les toca mirar la ciencia ficción y decir, ah, mire, vamos a tener un ambiente completamente regulado y un nuevo modo de vida de ranchería bajo cúpula. Pero de golpe un poquito más al sur, sí, de golpe en la Sierra Nevada de Santa Marta, podemos hablar de poblaciones con una oferta energética razonable y una tecnología que permita modos de vida mucho más amables. Entonces, el tema es cómo pega uno en la generación y la distribución de energías con los usos del territorio y con el bienestar de la sociedad, el nexo entre esas tres cosas. Entonces, y ahí es donde la UVME falla, digamos, o se queda corta, porque obviamente a la UVME le preguntan es simplemente por la energía, por volúmenes de energía, por distribución de la energía, pero no le preguntan por el uso de la energía, que es una respuesta que deben dar los sectores. Entonces, ¿cuál es la relación entre agricultura eficiente y energía? Si Colombia puede generar mucha energía, ¿por qué no transformamos gran parte de nuestras prácticas ineficientes agrícolas en prácticas de alta eficiencia con cultivos bajo invernadero altamente tecnificados? Que es lo que hace Claro. Holanda. Entonces, Holanda tiene la clave de la eficiencia energética y puede sembrar lo que quiera bajo invernadero. Y un paréntesis, no sé si vieron en la revista o en la página web de Anthropocene Weekly, hay un análisis o les proponen una herramienta para calcular la dieta más sostenible posible en cualquier lugar del mundo donde se encuentren en la semana en que ustedes quieran. Entonces, uno entra a la aplicación y dice, bueno, yo quiero saber cuál es la dieta más sostenible en Bogotá, Colombia, para una mujer de 50 años que pesa 70 kilos y que está en el Ecuador y que que no es vegetariana y que no va a consumir suplementos multivitamínicos en frasco. Y usan una base de datos gigantesca sobre la sostenibilidad de la producción de alimentos planetaria y le dicen a uno, le sale a uno una tabla donde le dicen, mire, usted lo que tiene que comer es quesos y lácteos importados de España o colombianos en segunda opción, nueces y productos frutales provenientes de la Unión Europea. Claro, para junio, yo la pregunté para junio, porque son las cosechas de frutas en Europa. Tiene que comer pescado enlatado del Báltico y tiene que comer frutos rojos de Croacia y Montenegro. Y dice, pero a ver, ¿cómo va a ser sostenible esa vaina con la huella de carbono en trastear todo eso Contrario. con Colombia? Es terrible. Pues no, no lo es. Incluso se compensa la huella de carbono y la dieta más sostenible es una dieta completamente de comida importada, completamente importada. Y entonces uno dice, aquí hay algo que no está, que no Está estamos bien. entendiendo bien. Y tiene que ver con la energía, con el uso eficiente de la energía en la producción. ¿Cómo producen en Europa los lácteos? ¿Cómo producen en el ¿En Mar qué época? ¿En Báltico qué las época? sardinas? Exacto, el tema de la Claro. época, el tema de la tecnología, todo eso acaba siendo más importante desde el punto de vista de la construcción de sostenibilidad que la ciudad de los 15 minutos. Que la ciudad de los 15 minutos se va al suelo con una política energética ineficiente. No, eso está buenísimo, eso está buenísimo. Y me recuerdas otra vez a la lectura cuando hablamos de tecnología, porque nombraste la palabra tecnología y nombré algo muy interesante Brigitte, en los temas de investigación y desarrollo. Y decía, hombre, nosotros como economía emergente, por ejemplo, pues tal vez necesitamos hacer investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para la generación
No, si la tecnología es igual para todos en un mundo globalizado, la energía solar y la tecnología para producir a partir de sol ya es conocida mundialmente, ya funciona, ya no tiene más desarrollo, la hacen más eficiente cada día, pero digamos que ya es una tecnología muy madura, lo mismo la eólica, y nosotros como economía emergente pues no necesitamos hacer desarrollos en eso. Sí necesitamos es ser eficientes en la transferencia y de cómo hacemos la transferencia de tecnología, digamos, a los territorios y poder utilizar, obviamente, de manera correcta esas políticas, reglas, regulaciones y demás públicas para poder hacer una buena transferencia y rápida de esa tecnología, que es donde también entra lo que tú decías, ¿no? La UME, nuestras regulaciones con la CRE en el caso colombiano, y otras. Entonces, ese tema tecnológico es importante también, ¿no, Brigitte? Muchísimo, muchísimo, porque claramente las economías de escala asociadas con ecoeficiencia son las que están generando la capacidad adaptativa, las que van a definir, como en el caso del fuego. Es que el que primero Igual. logró entender cómo funcionaba el fuego y domesticarlo y vivir con el fuego le fue mejor. Y aunque el fuego no nadie lo patentó, todo el mundo lo usó a su manera. Y entonces hay que encontrar es la lógica en la cual nosotros vamos a instrumentar la transición a nuestro favor, cómo vamos a convertir todas las opciones energéticas que se han inventado en el mundo en opciones a favor de la sostenibilidad en Colombia. Nuevamente, la relación sostenibilidad, tecnología, biodiversidad, cómo la vamos a desarrollar. E implica mucha, mucha capacidad adaptativa, mucha capacidad de transferencia, claramente, y la universidad está apostándole a eso, obviamente, en entender la generación de tecnología en todas partes del planeta y ver cuáles son las tecnologías que podemos atraer para responder a problemas urgentes. Y yo creo que eso se va a imponer en el mundo cada vez más rápido, con muchos más acuerdos de acceso a la propiedad intelectual, con mucha más sinergia en emprendimientos de todo tipo. Y la innovación nuestra, que también es muy importante, porque sí tenemos capacidad innovadora en distintas escalas de tecnologías que aceleren el buen uso de la energía. Y yo creo que lo que hacemos en la universidad, por ejemplo, con los temas de los invernaderos, el pequeño invernadero que tenemos, yo estoy convencida de que ahí hay muchas claves de innovación y pues sobre todo de inspiración para la innovación con otros actores. Pues con un pequeño invernaderito, lo único que hacemos nosotros es sembrar la semilla en la cabeza de los demás, pero esa semillita es la que nos trae grandes, grandes innovaciones para la transición. Pero la transición sola, como criterios cuantitativos, no va a funcionar. Lo que necesitamos es nuevamente construir un marco y un contexto de sostenibilidad colombiano o andino o departamental para que eso funcione. Entonces la pregunta le sirve a La Guajira, le sirve a Cundinamarca, le sirve a Putumayo. Y lo curioso es que están los recursos de regalías provenientes de petróleo y minería para hacer eso, pero no hemos sabido plantear los proyectos adecuados para potenciar esos miles de millones de pesos que están ahí, digamos, guardados para esa innovación. Yo creo que ese es uno de los desafíos que tenemos como universidad y como universidad que tiene una lectura de la energía ya con tradición y con mucha claridad, ¿no? El tema que tiene el grupo Indevos y que tienen el equipo le da un posicionamiento especial. La pregunta es qué tan lejos podemos llegar nosotros y cuáles son las apuestas que hacemos en ese sentido. Ay, Sí, perdón sí. que nos interrumpa, es que tenía la manito levantada desde hace rato y no sé si lo que voy a decir va a, digamos, retroceder un poco la discusión que ya habían tenido, pero pues quería aprovechar el momento para poner en contexto un par de elementos. Lo primero es que, digamos que quisiera centrar como mi perspectiva hacia los temas de ciencia política y gobernanza, que es un poco lo que ya han venido retratando ustedes y que es prioritario al momento de pensar entonces en esas transiciones energéticas. El primer punto que quisiera mencionar es cómo hacemos para propender por ese diseño de transiciones energéticas en los países emergentes si todavía contamos con altos índices de pobreza energética en el mundo. Es decir, la África subsahariana
o sea, menos de la mitad de la población pues cuenta con acceso a la electricidad. Sin irnos tan lejos, pues acá en Colombia todavía tenemos pobreza energética que hay que, digamos, evaluar. Obviamente dependerá muchos contextos geopolíticos, culturales, económicos, institucionales, pero la pregunta es qué va a pasar con estas personas y cómo garantizar que estas personas de verdad tengan acceso a un sistema energético renovable y ojalá, por supuesto, eficiente, pues porque acá también hay unos temas que tenemos que tratar, digamos, de incorporar en esta discusión, y es la confianza en no solamente estas comunidades pues que están necesitando del consumo de energía pues para su subsistencia, sino para los urbanitas que contamos ya con un servicio eléctrico y para nosotros es muy fácil simplemente prender el interruptor y tener energía sin pensar en ese canal holístico, ¿no? que tuvo que tener esa energía para llegar a tu hogar. Y ahí me surge también el tema de la confianza en el sentido de cómo vamos a hacer que las personas confíen en nuevas matrices energéticas si les decimos no, su casa va a ser ahora 100% renovable, pero va a haber unos temas de intermitencia, pues eso no tengo tanto contexto, pero sí sé que pues obviamente digamos, hablando de energía solar o energía eólica, pues es muy diferente a tener una matriz hidráulica como la que, por ejemplo, cuenta Colombia. Entonces, eso es como para, digamos, tenerlo en el radar. Otro tema es que nosotros somos fósil dependientes, el mundo es fósil dependiente, todavía no hemos podido dejar de disponer de los combustibles fósiles. Yo recuerdo en el 2015 cuando se firmó el Acuerdo de París en el marco de la COP21, la 21ª cumbre del clima. Fue un momento emocionante realmente, de hecho lo viví en persona y fue un momento emocionante el hecho de saber que se había firmado ese acuerdo de París y que los 190 países finalmente, después de casi 3 semanas intensas de negociación, pues habían llegado a un acuerdo. Y la pregunta de casi todos era, ¿y ahora qué? Porque listo, perfecto, está el documento y el documento es lo más, digamos, porque hay algunos temas muy puntuales desde cambio climático que pues no son acordes a las prioridades y urgencias y emergencias que amerita el tema, pero digamos que es mejor eso a no tener nada. Pero ahora qué, porque para realmente poner a implementar ese acuerdo de París, tenemos que cambiar el chip en los temas energéticos. Finalmente la energía es el principal elemento que hay que tomar en consideración para mitigar los gases de efecto invernadero y para descarbonizar la economía. Y ahí lo conecto entonces con esta famosa economía del clima que también se viene hablando recientemente y que necesitamos sobre todo en países como nosotros, países regionales, países de América Latina, propender, porque aún todavía hoy, pues el petróleo es mucho más barato que una gaseosa. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar estos paradigmas y cómo también vamos a pedirle a, por ejemplo, economías emergentes a pensar y a diseñar y a fortalecer otro tipo de sistemas energéticos que pueden ser incluso más costosos que el petróleo, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que yo les recomiendo a los que están acá conectados que si lo pueden leer, lo hagan, es de cómo evitar un desastre climático de Bill Gates. Y prácticamente, a pesar de que en el libro pues menciona varios, digamos, temas asociados a precisamente cómo evitar ese desastre climático, hace mucho énfasis al tema energía. Tema energía y tema de eficiencia energética y muestra precisamente las salidas que nosotros podemos tener para enfrentar esta crisis. Menciona la energía nuclear, que pues yo personalmente tengo mis dudas todavía, pero me considero muy ignorante sobre el tema. Sin embargo, me da un poco de miedo también, un poco por la historia y por la experiencia que hemos tenido anteriormente con temas de energía nuclear, pero pues digamos no estoy cerrada, ¿no? A entender que esa puede ser una de las soluciones. Por supuesto, la energía solar y la energía eólica, pero de qué manera lo vamos a interconectar también, de qué manera, como les decía ahorita, vamos entonces a garantizar que no haya intermitencia y vamos a garantizar esa confianza en la población y en los tomadores de decisiones y en los inversionistas para que finalmente empiecen a tomar cartas en el asunto. De hecho, en el libro hace y creo que es una de las frases como más célebres prácticamente del libro de él, donde dice, tenemos que reducir los gases de efecto invernadero y pasar de 51.000 millones de emisiones que generamos en este momento a cero. Y hacer esa transición es solamente gracias a la energía y no necesariamente por temas o intervenciones aisladas, sino más desde un punto de vista de innovación. Y ahí entonces lo conecto con el último punto que quería contarles y es cómo entonces vamos a alcanzar la carbono neutralidad
a través de la innovación. Y no la innovación vista desde los temas asociados a un sector primario o los temas de innovación muy puntuales, sino los temas relacionados a tecnología profunda realmente, cambios tecnológicos centrales y también generación de modelos de negocio diferente, porque cuando uno piensa en la innovación muchas veces piensa en el prototipo tecnológico súper robusto, pero finalmente la innovación también está en la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el entorno y la forma en la cual nosotros estamos generando negocios y emprendimientos climáticos, por ejemplo, con otro chip, ¿no? Y eso nos va a permitir entonces entrar a nuevos procesos de oferta y demanda y que a su vez lo podemos conectar con incentivos gubernamentales, estatales, privados, etcétera, para poder fortalecer esto. No sé si regresé un poco a la discusión, pero pues solamente quería como poner a cotación estos elementos que considero relevantes, sobre todo cuando hablamos de esa conexión sostenibilidad-energía, ¿no? Porque finalmente ese es como el plus de este seminario. Wow. Brigitte, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? A mí lo que me llama la atención de la intervención de María, que me parece muy relevante, es que nos plantea un análisis más profundo sobre especialmente, bueno, varios temas, pero que más me llama la atención a mí es movilidad sostenible. Claramente es donde más ve la gente el consumo de energía el consumo de energía insostenible, es decir, la quema de combustibles fósiles en forma de diésel para movilizar la flota de Transmilenios o la flota de transporte de carga del país, que son los grandes aportantes o uno de los grandes aportantes de gases de efecto invernadero, pero también uno de lo que se ve, de lo que, digamos, de lo que se siente más dentro de la insostenibilidad. Entonces, obviamente, entramos a la era, ojalá, nuevamente recuperar el ferrocarril, el tren, el Regiotram en Bogotá, el metro, la movilidad eléctrica de pequeños automóviles o de camiones de carga, con todo el tema de las baterías y la recarga, y que igual vamos a tener que generar una cantidad de energía y una huella ecológica indirecta en minería, y después en economía circular de las baterías. Que eso la gente no lo tiene muy presente, ¿no? Digamos, cuando todos decimos queremos energía eléctrica barata, energía eléctrica abundante para reemplazar nuestra flota de buses, para poder vivir en ciudades silenciosas, ¿no? Como que uno dice, ¿será que sí? Yo tengo o vamos a poner buses con paneles solares encima. De golpe esos funcionan en algunas regiones. Y la tecnología va para allá, pues ya hay aviones que vuelan solo con paneles solares y eso es un Así avance es. increíble. O lo vamos a mezclar con hidrógeno azul, o vamos a mezclar con... Eso va a llegar y va a llegar para el 2050, estoy absolutamente segura de eso. Entonces, ahí la discusión sobre las emisiones, como siempre, se vuelve un elemento político muy, muy interesante para poder utilizar el margen de acción que tenemos como sociedad y como país para, eh, para seguir siendo cochinos, y lo voy a decir muy abiertamente, para seguir usando petróleo, seguir quemando carbón, porque es que si no hacemos eso, ¿de dónde vamos a sacar los recursos financieros para la transición? Y nos va a tocar hacernos muy, muy a la colombiana, decirnos mentiras a nosotros mismos, decir, no, 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 aquí no se usa carbón, no, térmicas, no, que aquí eso ya pasó de moda, y tenerlas pintadas de verde y que nadie las mire mientras pasa el resto, porque como vivimos más de los actos simbólicos, y no dígale a la gente el paro, que de la materialidad del desarrollo, pues, ¿qué vamos a hacerle? Pero yo creo que estamos obligados a eso. Y si los colombianos votan por no más represas, no más petróleo, y el paro ganó, listo. A ver qué clase de sociedad podemos construir con eso. Ya la Corte Suprema nos dijo no minería en el páramo, y sáquela. A mí lo que me da la impresión es que estamos construyendo un país inviable, un país ilegal, un país donde el Estado piensa y la sociedad piensa de una manera completamente inviable, eh, por seguir una serie de eslogans y una serie de compromisos. Es decir, el ambientalismo en Colombia está muriendo de éxito eh, por haber implantado unas premisas eh, genéricas, pero no
por haber logrado unas respuestas prácticas. Nos toca a nosotros en la EAN, yo creo. Yo sí tengo mucha fe Pero, en pero eso. eso último que dices, uno digamos que retrocede en lo que hablaba María Eugenia y yo estaba anotando todo, María Eugenia, también para tratar de responderlo. Pero me gusta eso último que dice Bridget y es porque yo creo que el conocimiento al final es lo que te da la base para esa misma innovación que buscamos, de lo que decías tú al final, en las universidades, en los colegios, crear una cultura energética también. Hoy en día Europa la tiene, por ejemplo. Estados Unidos no la tiene, pero Europa la tiene una cultura energética. Las personas, lo digo porque yo vivía ya 7 años y vivía lo que era esa cultura de, yo sabía como persona normal de la calle, cualquier persona en la calle entendía que era un kilovatio hora. Eh, Más fácil que entender que es un minuto. Si tú le dices a una persona del común, ¿cuánto te vale un minuto en la tienda de la esquina? Te dice, oye, el minuto vale, no sé cuánto vale el minuto ahorita, pero 100 pesos, ¿sí? Si tú vas a Inglaterra, las personas hoy en día están midiendo su consumo energético de sus casas con el celular y les importa, porque es más caro el kilovatio hora que el minuto del celular. Es más costoso. Entonces, ¿qué debo yo verificar, utilizar las herramientas para poder saber que dónde se me va el dinero, ¿no? Que hoy en día todos pensamos en esto. Pues es que, si ustedes se dan cuenta, el kilovatio hora en Bogotá, en un estrato 3, vale 400 pesos. ¿Y cuánto vale el minuto de celular en la tienda de la esquina? Vale 100 pesos. ¿Qué es más costoso? ¿Dónde está nuestra cultura? ¿Dónde estamos enseñando este tipo de cosas que al final le dan a nuestra sociedad las herramientas para poder innovar a través de tecnología, de sociedad, de cultura, hacia soluciones energéticas fuertes? Y entrando ya a la primera parte que preguntabas, María Eugenia, yo doy algunas clases en temas de ciudades inteligentes. Y cuando hablo de ciudades inteligentes y sostenibles, hablo de sistemas. Y comparo mucho una ciudad con el humano, con una persona. Nosotros somos un sistema biológico que somos autosuficientes y eso buscamos que sean los territorios y las ciudades y las poblaciones, cuando hablabas al principio de esas problemáticas poblacionales. Entonces, nosotros somos totalmente independientes. Yo no necesito que exista María Eugenia, Brigitte, mi mamá, mi hermana, mi esposa, mi esposo, mis hijos, para yo poder autoconsumir, comer. Puedo ser vegetariano, pero tengo energía de los vegetales, no de la carne o nutrientes, etcétera. Entonces, los sistemas también deben ser así, María Eugenia. Entonces, debemos descentralizar y diversificar también la energía, así como lo es para el sistema humano, lo es para un sistema población o un sistema ciudad. Y cuando digo diversificar es que no solo es la eólica ni la solar, ¿sí? La solar no es constante, depende de una curva de Gauss, a las 12 del día tenemos más radiación y en la noche no tenemos absolutamente nada de sol, pero tenemos aire, pero tenemos el río que por energía cinética podemos también producir a partir del río. También tenemos baterías naturales, podemos bombear con sol en el día y guardar en un recipiente, en un estanque, en una parte superior, una cota alta, y en la noche turbinar esa agua para producir energía. Es una batería totalmente natural y utilizamos la radiación del sol o del viento. Entonces debemos diversificar las matrices de acuerdo a una base de datos, como lo decía Brigitte, por ejemplo, que me pareció muy curioso. Ahora entraré al link que enviaste, Brigitte, en una base de datos en donde digan, hey, si estoy parado en esta ubicación por GPS, ¿qué es lo que tengo yo alrededor y de dónde puedo generar energía, diversificar esa matriz para ese sitio en específico? Creo que eso sería un trabajo interesantísimo. Y por el otro lado, pues descentralizarlo es sencillamente evitar de lo que hablamos al principio, ¿no? Que los guayús tendrán que migrar porque les tocará en el futuro, no aguantarán las condiciones climáticas, no habrá agua, la temperatura muy alta y demás, pero las otras poblaciones no querrán migrar. Entonces, ¿cómo descentralizamos la energía y que ellos puedan tener en su sistema una energía suficiente, tanto generada como gestionada para ser autosuficientes en su población? Y bueno, venía a intervenir con eso. Y frente a la energía nuclear, María Eugenia, también lo anoté aquí, para mí es una de las energías más limpias que existen frente a los temas de los residuos y otros temas que hay que analizar allí. Pero frente a la producción de energía, tanto fisión como fusión, son dos energías limpias en mi concepto, ¿no?
Ahí están dos temas que yo creo que desde la universidad debemos promover un poquito la reflexión y es em, hidrógeno, en qué estamos y en qué vamos, cuál es la proyección en hidrógenos. No conozco nada. Tuvimos una charla con el presidente de Siemens hace poco, que es desde Chile está promoviendo, digamos, la hidrogenación de América y claro, ellos quieren garantizar que son los primeros en el mercado. El hidrógeno tiene todavía limitaciones de eficiencia tecnológica importantes, pero estamos seguros de que como llegamos a la vacuna de la COVID, vamos a llegar al motor del hidrógeno. Y algo un poco más distante, pero igual en el que llevamos invirtiendo, yo diría casi 100 años, no tanto, tal vez un poco más de 60, la energía nuclear de fusión. Indudablemente los reactores de fusión aún son muy ineficientes, pero el planeta está empeñado en generar energía de fusión y yo creo que lo vamos a lograr. Entonces, cualquiera de esos dos elementos en el siglo XXI va a generar una revolución que nadie está contando realmente como parte de la adaptación a cambio climático. Y no es adaptación a cambio climático basada en soluciones en la naturaleza ni nada por el estilo, sino es precisamente en llevarle la contraria a la naturaleza, eh, si pudiéramos decirlo de alguna manera. Es decir, es utilizar el funcionamiento ecosistémico eh, con lógicas completamente distintas, pero pues obviamente no hay nada fuera de la naturaleza, siguen siendo soluciones basadas para no pelear con Mario Eugenia. Bueno. Gracias, gracias. No, igual aprovecho y les cuento, el miércoles vamos a tener precisamente nuestro seminario de soluciones bioinspiradas para dejar de hablar de naturaleza y darle la ventaja a Brigitte. No, hay todo un tema epistemológico detrás que es interesante abordar, pero bueno, eso lo miraremos el miércoles. Aprovecho la pausa para contarles que tenemos una pregunta, entonces se las voy a leer un momento. Sí, porque estamos monopolizando la charla. Necesitamos que se No, activen, tranquilo. aunque no hayan leído las lecturas, por favor. Sí, por favor, no, cuéntenos. Nos dicen, si Colombia tiene muchas regiones aisladas geográficamente y una de las necesidades es descentralizar, ¿cuáles son las opciones que han funcionado en otros lugares y que no requieren de conexión a una red centralizada? Bueno, voy a tomar la palabra Por favor. Déjeme que mientras sabe de Brigitte, eso. El mientras diésel, Brigitte yo piensa. vendo diésel, yo distribuyo diésel. Bueno, digamos que la solución descentralizada, comúnmente globalizada hoy en día, la persona que preguntó, ¿cómo se llama la persona que preguntó, María Eugenia? Elsa, perdón, sí. Elsa, la solución descentralizada, digamos, mundialmente adoptada es como dice Brigitte, el diésel, ¿no? Digamos que lo que se utiliza son plantas diésel para producir energía y tener una red, una autorred, porque es un recurso que tú vas a tener siempre disponible. Y no porque esté siempre disponible, quiere decir que sea bueno. El quemar diésel, pues, tiene emisiones de carbono y ahí es donde cometemos, digamos, el error frente a que podemos estar en un paraíso natural o una protección y estamos contaminándolo completamente. En Colombia hay un caso, digamos, más claro que el agua, que es San Andrés y Providencia, ¿no? San Andrés más o menos tiene un consumo de unos 20 megavatios dice, no, una potencia instalada mejor, no es consumo, es potencia instalada de unos 20 megavatios, un poco más de 20 megavatios. Y la última vez que yo estuve allí, pues simplemente son plantas diésel que prende y se apaga con un chinomático, dependiendo de la hora del día y del consumo que tenga la isla. Y ahí es cuando hablamos de esa base de datos, ¿no? Pero ¿qué potencial tiene San Andrés y Providencia para la producción de energía de otro tipo? San Andrés tiene que descentralizarse. Es imposible llevar no sé, desde La Guajira hasta San Andrés y Providencia o hasta las islas del Caribe, un cable subterráneo con energía. Viablemente, no, ni técnica ni económicamente. Es descentralizado totalmente. Entonces, ¿qué soluciones busquemos allí? Primero, conocer qué nos puede dar la naturaleza, cómo es la radiación allí, hacer un estudio importante sobre ese sitio específico y conocer las condiciones naturales, cómo las podemos explotar de una mejor forma, si biomasa energética, residuos agroforestales, por ejemplo. Tú sabes que cuando quemas
Un residuo agroforestal pues es un carbón joven, es una biomasa con un carbón muy joven y por lo tanto la contaminación es mucho menor que si quemas carbón, petróleo, diésel, etcétera. Entonces es una solución interesante. Y vuelvo y repito, la diversificación de la misma. Es muy importante tener el diésel ahí. Tú no vas a dejar a la población sin energía sencillamente por no quemar diésel. No, puede que haya una época en el año en donde tengamos viento cero, tengamos mala radiación, pasa un huracán y necesitamos energía eléctrica para nuestra población. Bien, es un buen caso en donde tenemos el diésel disponible para producir esta energía. Entonces, cada caso de estudio es muy específico. Conozco algunas personas que han trabajado mucho, por ejemplo, el tema en las islas alrededor del mundo, y ahí se trabaja mucho sobre un concepto que es el nexo agua-energía. Al final era lo que decía yo anteriormente, tenemos un sistema y ese sistema tiene una población que principalmente necesita agua para poder subsistir, para poder cultivar y energía para poder industrializarse y poder comercializar. Entonces, el nexo agua-energía en las islas y los análisis energéticos que se hacen en las islas, en Hawái, por ejemplo, en España, en lo que son en Tenerife, en Mallorca, Menorca, en esas islas, y obviamente nosotros, San Andrés y Providencia, pues se trabaja mucho sobre esos nexos de agua y energía frente a los temas sociales. Brigitte. Bien. Sí, no, hay toda la ciencia ficción que podamos imbuirle a nuestros estudiantes, a los jóvenes, todas las ideas por locas que parezcan, son las que nos tienen que llevar a encontrar una canasta energética altamente diversificada, muchísimas opciones con distintos niveles de eficiencias y que la gente entienda que producir un kilovatio tiene muchas alternativas y que, pues, de manera paralela, la responsabilidad en el consumo de la energía es también importantísima. Hay una ética del consumo de energía, como volver al infierno de Odum, eh, porque cualquier kilovatio que necesitemos producir implica un gasto energético. Es decir, aquí es donde más claro se entiende la entropía y pues ojalá que también nuestros estudiantes de humanidades tengan claro la noción de entropía, porque a veces pasa que en ciencias sociales dejamos de pensar en el asidero material de la sostenibilidad y la subjetividad nos gana. Y pues no, la entropía sigue existiendo. La podemos nombrar de distintas maneras, la podemos simbolizar de muchas formas, pero el universo sigue dependiendo de los dioses Muisca o de otros dioses locales, pero igual dioses inexorables. Es cierto. No sé si tenemos más preguntas, María Eugenia. O Yo no las veo comentarios, aquí. o anímense Comentarios, incluso a claro. especular, ya ven la Hablar. irresponsabilidad con la que yo hablo. Bueno, hay una excepción, ¿no, Brigitte? Que los físicos logren cambiar la flecha del tiempo y ya ahí ya el tema de la entropía ya empieza a otros niveles distintos. Antimateria, Tal cual. una buena... Así es. Isaac Asimov tiene una novela buenísima que se llama... Qué difícil es... No, espere, aquí la tengo yo a la vuelta. Isaac Asimov, em, los, los propios dioses se llama. Y es una conexión encuentran una conexión entre dos universos, uno que funciona en antimateria y el nuestro, y tienen una pequeña fisurita. Y entonces constantemente hay un flujo de energía y ahí se instalan los sistemas de bombeo universal de ambos y tenemos una simbiosis eh, infinita, porque prácticamente son bombas eternas. Así es, así es. Enchúfese a un agujero negro, mi doctor. No, de nada, Elsa. Claro que sí. Si tienen más preguntas o quieren participar, no sé si podemos hasta abrir micrófonos, Carlos, si alguien quiera participar. Sí, señor, aquí solamente es voluntad, que levanten la mano y por supuesto les habilitamos el micrófono. Gracias, Carlos. Mientras levanta la mano, pues vamos y vamos siguiendo la siguiente pregunta.
igual se nos acaba el tiempo, entonces para por lo menos revisarlas. Y la siguiente pregunta es, bueno, yo creo que la segunda ya la hemos más o menos contestado con todo lo que hemos hablado, pero la siguiente pregunta puede ser hablando de los temas de digitalización y descentralización. Brigitte, María Eugenia, todos aquí, pues hablábamos sobre todo de estos tres términos que nos dice el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Yo creo que la descarbonización pues, ya la hemos llevado a una escala interesante o importante en Colombia, pues la ley 1715 del 2014, todas las regulaciones a través de la CREG, lo que estamos trabajando en movilidad eléctrica y sostenible, que bien vienen liderando o vienen liderando las cámaras de comercio. Eh, Pienso que en temas de descarbonización nos falta un poco de inversión en la reposición de activos de la cadena de generación, transmisión y distribución. Digamos que hay que reinvertir nuestras líneas eléctricas, son muy viejitas. Y luego vienen los temas de descentralización y de digitalización. Sobre todo de digitalización hemos hablado muy poco. De conocer la huella de carbono, los indicadores de producción versus consumo, la facturación en base a consumo y no en base a promedios. Creo que hemos peleado mucho. Yo por ejemplo, a Eneco Densa se lo he peleado mucho en donde ya están las herramientas hoy en día para que nuestros medidores eléctricos sean análogos, sino pasen a ser digitales y pues no nos cobren en base a promedios. Y este mes vienen, nos lee un chiromático y el otro mes promedian los últimos lecturas del chiromático y nos cobran, sino que ya la tecnología está lo suficientemente madura para poder tener este tipo de sistemas en nuestros hogares. Los temas como inversión en tecnología para la sostenibilidad climática, los nuevos modelos de negocio, en digitalización, ya hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos, los temas de criptoenergía se están manejando y yo puedo comprar energía producida con eólica en el sur de California y puedo utilizarla en Nueva York. Y bueno, creo que estos temas de digitalización, no sé ustedes qué piensan y sí me encantaría conocer preguntas y escuchar a Brigitte, escuchar de pronto a María Eugenia también. Son temas un poquito más tecnológicos, pero bien interesantes también por hablar. Este tema le gustaría, creo que es muy importante en asocio con, no sé, con nuestros economistas, porque claramente lo que plantea es una complejización del mercado de la energía que no tenemos tan claro, sobre todo pues los ciudadanos que pagamos la cuenta de la luz, pero que también pagamos la cuenta de la luz de todos los productos que consumimos sin darnos cuenta. Entonces, la ineficiencia en el consumo de energía es gigantesco y afecta a la canasta familiar de una manera importante. Yo no sabría cuánto ni nada, pero tener unos sistemas de medición más prácticos, como dice Leonardo, más exactos, tiene que ayudarnos a todos, pero la huella energética de los productos que consumimos también tiene que irse convirtiendo en parte del análisis cotidiano pues, de nuestras decisiones de consumo. Eh, Porque pues si no, como insisto, si no queremos más hidroeléctricas, pues tenemos que comprar energía de otra, que puede ser un poquito más costosa, por ejemplo, pero pues definitivamente ahí hay una decisión social que tenemos que tomar y hay escenarios que podemos evaluar en ese sentido. ¿Qué tal que todos los colombianos decidamos que moratoria a las hidroeléctricas, porque la biodiversidad de Colombia no aguanta hidroeléctricas, sino listo, entonces el kilovatio hora en vez de 400 es a 600? ¿Y cuánto vale, cuánto implica eso en la canasta familiar? No, que eso que lo pague el gobierno. Pues igual, la próxima reforma tributaria considere el subsidio energético a 600 pesos el kilovatio hora para evitar construir represas. Pero esa conciencia, digamos, de las transacciones de costos y valores de la energía, por ejemplo, no está instalada en nuestra educación ni en la mente de las personas. No, esa decisión no pareciera que es una decisión obligatoria. Tenemos que tomar esa decisión. Eh, y, y yo no me imagino la discusión en el Congreso en esos términos, en nuestro letrado Congreso de la República, pero hay que promoverla
Eso es muy importante. Y lo otro es mm, eh, el tema de la innovación, el costo de la innovación y el emprendimiento. Así que vuelvo al tema. Mm, ¿Cuáles son las oportunidades de emprendimiento que hay en toda la cadena de producción y distribución de energía y de medición y de generar eficiencia? Piensen en la cantidad de pequeñas inserciones en la economía verde de la energía y las oportunidades que hay ahí de trabajar con las empresas para mejorar procesos, para medir cosas, para generar big data. Y necesitamos capacidad analítica, el uso de la inteligencia artificial para encontrar rutas más eficientes en el uso regional de la energía, por ejemplo. En fin, ahí tenemos necesidad de programadores, de constructores de escenarios. La tarea académica sigue vigente y esto no tiene, es así que no tiene alternativa. Eso hay que hacerlo o hay que hacerlo. Así es. Así es. En una discusión con el Senado que tú me permitiste estar allí en estos temas de energía, llegamos a una conclusión al final de las sesiones y de todos los que hablamos allí, que me parece interesante lo último que tú dices, y es poder tener un instituto de la energía en Colombia. En su momento, digamos, se tuvo algo parecido cuando estaba funcionando la planta esta de energía nuclear de fisión. Bueno, o estuvo, se habló de un instituto de la energía, pero sería importante volver a pensar en este tipo de centros de investigación, de desarrollo, innovación, de emprendimiento, que pueden darle un impulso al país también, ¿no? Eso es muy interesante porque pues, el sector agropecuario tiene Agrosavia, el sector ambiental tiene mal articulados, pero los tiene a sus 4 institutos regionales de biodiversidad como de investigación y que son, digamos, son público-privados. Y luego están los otros 17 institutos de investigación públicos, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Metrología, el ICONTEC, en fin, varias, pero no hay ninguno de energía. El Instituto de Energía se llama que el Instituto de Asuntos Nucleares. Todavía Así se llama. Todavía tiene la pequeña planta, están mirando a ver quién se las desmonta, que es donde se producen eh, los insumos para los hospitales, para la quimioterapia, la quimio no, para la radioterapia, perdón, Radioterapia. y para, digamos, mantener vivas las unidades de rayos X. Pero, pero no tenemos realmente un centro de investigación público-privado sobre energías alternativas o energías para la sostenibilidad o buenos usos de la energía. Y ahí está su carrera para el ministerio, don Leo. Ah, bueno, sí, me ayuda a dirigir, no mentiras, pero sí trabajar en un instituto sí sería muy interesante. Y bueno, como se nos acaba el tiempo, sí sería importante, bueno, si no hay preguntas, yo no veo preguntas, no sé, Carlitos o María Eugenia, si ven por ahí una pregunta que nos avisen. Pero la pregunta final, digamos que esas recomendaciones para formuladores de políticas y partes interesadas, hablamos de este instituto, por ejemplo, la energía, que me parece que es un tema muy interesante y que lo puedes por ahí nombrar, poner por ahí en redes, Brigitte, y ayudas muchísimo. Y es porque dentro de las conclusiones en Vietnam, en Etiopía y en el estado de Gujarat en India, una de las conclusiones es precisamente dejar que las entidades público-privadas se muevan primero, experimenten las asociaciones, hagan pilotos de, por ejemplo, no sé, una isla descentralizada totalmente con todos los tipos de energía y hagan estas pruebas. Un instituto, pues estaría muy bien que participe de este tipo de pruebas para luego entrar el resto. La participación obviamente es esencial de todos los entes y luego podamos entrar todos con modelos de transferencia propios de nuestra Colombia, digámoslo así. Y pues, ¿qué otras recomendaciones podemos dar, Brigitte, de María Eugenia, por ejemplo, tú ya nos hiciste una serie de cuestionamientos, pero interesante escucharte. ¿Qué recomendaciones les podríamos también dar a estos formuladores de políticas
frente a estos temas que estamos hablando en esta tarde de buena energía solar? Porque a mí me está entrando buena radiación. Yo no sé si de golpe tú tienes datos, pero yo como no estoy en ese sector, por ejemplo, ¿cuál es la agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en los temas energéticos? Si hay alianzas público-privadas entre el ministerio y, por ejemplo, empresas que desarrollan, que tienen sus unidades de Research and Development en ese sentido. Es posible porque eso no es tan abierto, la gente no lo busca, pero pues Colombia está invirtiendo cerca de 2 billones de pesos al año en alianzas público-privadas de ciencia y tecnología. Y hay seguramente cosas muy interesantes. Sí, yo conozco bastante la agenda, digamos que es buena en los temas energéticos, muy hacia la descarbonización y sobre todo la implementación de proyectos de generación. Algo de lo que criticaban bastante también en la lectura en Vietnam, en Etiopía y en el estado de Gujarat es que está pasando lo mismo. Pero, por ejemplo, cuando se habla de la reducción de emisiones de industria, en hogares, en transporte de pasajeros, que tú lo nombraste, y también, por ejemplo, se presta mucha atención a lo que es electricidad. Por ejemplo, en estas agendas, hablar de cocina limpia y programas de eficiencia energética, de refrigeración, de estos temas, no se tocan mucho y creo que son muy importantes y precisamente, y gracias a que tú lo dices, en la lectura se criticaba un poquito esto. Estamos enfocándonos también mucho en la electricidad, pero resulta que en la ruralidad en Colombia todavía tenemos mucho porcentaje rural que cocina con biomasa, cocina con leñita, hace su comidita a leña. Y es más rica, eso sí, pero de todas formas hay unos temas ahí implícitos enmarcados en esto. Entonces, bueno, no sé, por contar un poquito, lo que le falta un poquito a esas agendas en los temas de pilotos público-privados y sobre todo que estamos muy enfocados en la descarbonización, pero en la parte eléctrica, Brigitte. ¿Qué otra recomendación entonces creerían, María Eugenia? Ah, Carlos Martínez levantó la mano. Carlos Martínez tiene levantada la manita. Sí, si quieren vamos con Carlos y ya después yo. Hola, Perfecto. ¿me escuchan? Sí, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Martínez. Hablando de este tema, bueno, primero que todo agradecerle un gran evento y escucharlo a ustedes, pues genera un gran conocimiento también del tema. En cuanto al emprendimiento, le quiero hacer un pequeño resumen. Ahí les dejo un link con mucho respeto sobre un emprendimiento que estoy acompañando como voluntario. Es un generador de energía de campo expansivo. Ellos pues recibieron una patente el año pasado por Industria y Comercio y ese generador básicamente lo están implementando multipropósito, se puede utilizar. Su gran ventaja es que en pocas revoluciones genera gran energía, o sea, en muy mínimas revoluciones y se está implementando en sistemas eólicos e hídricos. La empresa está ubicada en Cali. Yo lo estoy acompañando hace como unos 8 meses voluntariamente porque pues, quedé desempleado, soy ingeniero ambiental y la pandemia me dejó un poquito también golpeado. Entonces, me he dado cuenta que ese emprendimiento, ellos han realizado muchas etapas en estos seminarios de aceleración de emprendimiento. Es muy novedoso, además de que tiene su patente, veo que no ha sido muy bien, o sea, tiene muchos seguidores, tiene mucha iniciativa, o sea, llama muchísima la atención, pero desafortunadamente no ha tenido ese acompañamiento, ese impulso final. Por ejemplo, ellos, o bueno, nosotros en el momento hemos tenido muchísimas solicitudes de generadores eólicos e hídricos, pero la capacidad de un músculo financiero no es suficiente como para producir y enviar, porque siendo productos nuevos, que no son marcas conocidas, pues siempre hay un poco de que los clientes pues atengan a la compra. Sin embargo, ya han venido muchas personas de varias regiones de Colombia a visitar el emprendimiento, a ver el laboratorio de prueba y creo que no sé de qué manera los emprendimientos podrían tener un mejor acompañamiento para impulsarlo. Sé que hay muchos aceleradores de emprendimiento, pero cuando se llega al final,
no se cumple el objetivo, que es realizar la venta o realizar la asociación con un inversionista que impulse el emprendimiento. Veo que de pronto se quedan esos grandes músculos financieros. Ahora hay muchas empresas que se están uniendo para lograr esos objetivos finales, que es quedarse con con los grandes proyectos, y los pequeños emprendimientos, por mucho esfuerzo que hacen, no logran alcanzar esos grandes objetivos. En el caso particular de este emprendimiento, que es súper novedoso y que va direccionado a varios sistemas. Ya no es el solar, que es el común que conoce todas las personas, sino es hídrico y eólico. Me gustaría que visitaran la página y conocieran ese emprendimiento. Entonces creo que ahí, no sé, no entendemos el problema o la situación que puede estar sucediendo. Gracias, Carlos. Muchas gracias claro, dejaron la página aquí en el chat, nos la puedes dejar a todos y luego entraremos a revisarlo, sí, y precisamente ese tipo de proyectos son los que se necesitan para esa diversificación que hablábamos, conocer ese tipo de pilotos, y era lo que hablaba un poquito, ¿no? De pronto esos pilotos tienen que ser luego financiados, conocer, si tenemos un instituto de la energía, pues podemos replicar estos pilotos, valorarlos. Claro, una inversora fuerte, lo primero que hace cuando sale un proyecto de estos, de un emprendimiento, o unos emprendedores, también es poder valorarlo un poco, cuál es realmente ese beneficio, ese logro en innovación que permite que con tu invento, con ese desarrollo, se pueda generar a pocas revoluciones mucho más energía por hidráulica o por eólica, y si no tiene ninguna desventaja, o sea, hace una valoración técnica, una valoración económica para poder decir, vamos a invertir en un prototipo mayor. Entonces, esto no solo te ocurre a ti, esto le ocurre a todos los emprendedores, creo yo. Nosotros, yo te animo con María Eugenia, si tienes los correos de alguno, a que nos escribas para poderte, por ejemplo, poner en contacto con nuestro Instituto del Emprendimiento Sostenible, en el cual ayudamos a acelerar emprendimientos y también luego los conectamos con músculos financiadores, precisamente para si hay un interés por parte de ellos, pues que puedan financiar estos emprendimientos. Muchas gracias por contarnos un poco de esto, Carlos. Déjanos la página para conocerla, obviamente, y poder conocer este gran e interesante desarrollo. Y ahí es donde, pues lo que hablábamos, ¿no? Un instituto, por ejemplo, para la energía, pues muy interesante. Igual me gustaría que nos dejaras los datos, Carlos, para luego contactarnos y hablar un poco contigo. Muchas gracias. Leo, yo quisiera, perdón, ahí aprovechar, pues, a decirle a Carlos que le estoy enviando por aquí en el chat el correo donde puede escribirnos, y por supuesto desde el instituto hacerle todo el acompañamiento que requiera con los servicios que tenemos activos en este momento. Carlos, muchas gracias. Carlos Roldán. Gracias, Carlos. Bueno, y respecto a la pregunta y alguna recomendación final, nos quedan 7 minuticos. Se nos está acabando la radiación y se nos va a ir la energía de esta tarde tan bonita conversando de estos temas. ¿Alguna otra recomendación para los formuladores de políticas? Tienen a Brigitte enfrente, que es una gran cabeza que nos puede llevar estas ideas mucho más allá de esta bonita tarde. Entonces, si hay alguna otra idea, por favor, se me fue la palabra. Plásmenla en el chat, o abran sus micrófonos y cuéntenoslas para terminar la tarde. Y apenas es lunes, ¿no? Y apenas, sí, ya me estoy trabajando apenas el lunes, María Eugenia. El viernes. Perdón, Pero Brigitte, ¿iba a decir algo? ahora nos conectamos nuevamente a la vitamina H para reactivar la energía. Un chicharroncito Sí. del que quedó de ayer, no más, no porque uno coma chicharrón los Sí, lunes, claro. no faltaba más. Muy, por cierto, alineado con la dieta que le recomendaron, ¿no? Ya veo. Ni un marranito sostenible aparece ahí. No, pues digamos que un poco para cerrar esta pregunta, también quería como recordar algunas de las cosas que mencioné y que ustedes también mencionaron en el marco pues de la discusión que tuvimos. La primera es ese tema de la interfaz ciencia política, ¿no? O sea, no solamente para los temas de energía, sino su relación también con esta emergencia planetaria que tenemos en este momento, como la crisis climática. Tenemos que escuchar a la ciencia y tenemos que acercarnos más a la ciencia.
Los lenguajes finalmente de la ciencia y la política siempre han sido diferentes y seguirán siendo diferentes, pero cada vez más, y pues yo siempre he sido, las personas que me conocen saben que soy muy optimista, siempre pienso que se están haciendo muchos esfuerzos precisamente para acercar la ciencia, digamos, acercar la ciencia a la política, ¿no? Para que finalmente los tomadores de decisión empiecen a proponer decisiones más efectivas y más eficientes en los territorios y en los sectores productivos, gracias a lo que la ciencia nos está transmitiendo, que finalmente para eso tenemos que escuchar. Y no dejar de lado los procesos de gobernabilidad y de gobernanza que finalmente son los que nos van a poder potenciar escenarios hacia el futuro, bien sea escenarios dirigidos a la sostenibilidad, bien sea escenarios dirigidos a un, digamos, un modelo muy convencional, o escenarios incluso dirigidos hacia el colapso, porque siempre podemos estar peor, ¿no? Entonces, pienso que esta cuádruple hélice, que yo sé que, digamos, no es así en términos de lo que era Colciencias o es mi Ministerio de Ciencias ahora, pero esta cuádruple hélice que a mí me parece interesante, que son precisamente la ciencia, la política, la gobernanza y la gobernabilidad, siempre deben estar alineadas para todo lo que acometemos en materia de sostenibilidad, pero más que todo, digamos, en estos temas que estamos conversando hoy en esta tarde, de estas transiciones energéticas que necesitamos. Otro tema que me gustaría como recalcar es el de la economía del clima, porque finalmente, a pesar de que estamos hablando de la energía evidentemente pienso que finalmente es uno de los principales motores económicos del mundo. De hecho, por eso es que nos es tan difícil dejar de ser fósil dependientes. Y por esta razón me parece que si nosotros empezamos a pensar y a transitar hacia nuevas formas de economía y empezamos a tomar en evidencia todo lo que nos dice ya la economía del clima, que ya incluso hay algunos países, sobre todo Europa, que han puesto en marcha propuestas muy interesantes sobre este tema de la economía del clima, podríamos generar empleos verdes y no ponerle el apellido verde, porque podemos caer en el greenwashing, pero sí empleos que realmente le apunten precisamente a pensar en esa transición hacia la sostenibilidad y, por supuesto, temas de emprendimiento sostenible y emprendimiento climático que, como ya hemos reiterado en varias oportunidades en esta conversación, pues desde la universidad ya estamos fuertemente proponiendo. Y un último tema, sin dejarlo, digamos, digamos, por menor peso, es el tema de la innovación. Y la innovación, como les decía ahorita, pensarla desde la innovación tecnológica, la innovación social, pero también esa innovación en procesos de negocio y de mercado que finalmente necesitamos, como bien decían, diversificar no solamente la matriz energética, sino la forma en la cual nos acercamos a los negocios relacionados a estos temas. Y como eje transversal, dejaría la confianza, porque la confianza es clave para que este tipo de procesos que, digamos, a nivel ético representan unos procesos civilizatorios completamente diferentes a lo cual nos encontramos relacionados en este momento, podamos realmente tener la confianza y esa voluntad política y esa voluntad ciudadana de saber que podemos transitar hacia esos estados deseados de sostenibilidad y que mejor de la mano con las energías renovables. Entonces eran como los mensajes que desde mi lado quería como dejarles. Y gracias a Leonardo y a Brigitte en serio por la discusión. Creo que fue súper interesante y esto realmente creo que van a salir unas memorias muy, muy bonitas, muy, muy relevantes. A ti, María Eugenia, por permitirme y a Brigitte por tener el honor de conversar de estos temas energéticos, a Carlitos por la ayuda, al instituto siempre presente y no a todos los que estuvieron aquí, pues muchas gracias. Jefe, gracias por dejarnos discutir estos temas. No lo hemos podido discutir personalmente y nos tocó virtual, pero bueno. No, pues Leonardo, muchas gracias y como siempre a María Eugenia por organizar estos eventos de discusión. Aprendemos mucho y también nos llenamos de energía positiva. Así que bueno, que terminen de pasar un feliz lunes y nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Solo recordarles que este miércoles de 4 a 6, miércoles 26, vamos a tener nuestro siguiente seminario de sostenibilidad y emprendimiento sostenible sobre los temas de bioinspiración para transitar hacia la sostenibilidad y abordaremos precisamente la noción de la biodiversidad, de la naturaleza, en fin, como fuentes de soluciones para resolver las principales crisis del mundo. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos el miércoles. Ahí Estupendo. estaremos. Chao. Chao. Adiós.
Chao.